el tema de clase y también asistir, porque también he sido parte de eso. Cuando estaba estudiando el tema de la maestría, digamos que tenía clases, pero desde sábado súper tempranito, desde las 8 y a veces de corrido hasta las 6 de la tarde. Entonces, como que más o menos sé lo que implica el tema de tomar clase un sábado. Pero bueno, no se preocupen que vamos a tratar de hacer un poco la clase más dinámica, un poco acelerado también, por ahí que de repente acortamos un poco como para que también puedan liberar. Porque como bien dice Lian, sábado pues uno a veces necesita cierto tiempo para poder relajar un poquito. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo están? Buenas tardes, Dina. Dentro de la gente que se está uniendo, yo no sé quiénes de repente el día de hoy es su primera clase. Si me lo pueden colocar por el tema del mensajito, ayudaría mucho también, porque ya los que estuvieron la primera clase y la segunda clase, como para ver si de repente ahondo un poquito en los temas que tocamos las anteriores clases también, como para verlo. Si todos son de alguna manera han asistido al menos a una clase mía, pues háganme un check. Y si es la primera clase, coloquen el mensajito si es mi primera clase el día de hoy. A ver si me ayudan con eso. Hacemos un check si ya vinimos a alguna clase y escribimos el mensajito si es la primera clase. Ah, Yaciel, muchas gracias. Ah, ok, por ahí veo bastantes manitos. Muchas gracias, Maita. Muchas gracias por el ánimo también. Muchas gracias, Diego. Ok. Ok. Veo que de alguna forma todos hemos tenido al menos una clase conmigo. Ah, muchas gracias por esto. Ok. Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Por lo que veo, creo que nadie es su primera clase del día de hoy, me parece. ¿Cierto? Creo que todos ya vinimos. Ah, Caterina, es tu segunda clase. Ah, Luz Daniela, muchas gracias. Son estrella para ti, que has estado en las 3 clases. Muy bien. Ah, también James para ti. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ok. Listo, chicos. Entonces, vamos a empezar un poco con una herramienta que nosotros ya lo hemos estado trabajando, que es el Mentimeter o el Menticom, para saber un poquito cómo nos sentimos el día de hoy. Entonces, les voy a compartir el link, como para que más o menos podamos ver cómo nos sentimos el día de hoy. Sabemos que usar la herramienta es súper sencilla, así que no hay ningún problema con eso, ¿sí? Ahorita les comparto el tema, a ver si me permiten un segundo. A ver cómo estamos. A ver, chicos, déjenme un momentito y más o menos vemos el tema acá. Oh my goodness, algo me pasó con el tema acá. Buenas tardes. Hola, Aldar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Silvia, hola, nadie. Ah, ok, es la tercera clase también acá. Listo. A ver, chicos, voy a compartir mi pantalla. A ver si me dan un segundo. Está acá. Mira acá. Ok. Voy a borrar este de acá como para que no lo tengamos. Y voy a borrar este también. Ok, chicos, entonces si podemos entrar al Mentimeter como para poder responder la pregunta del día de hoy, a ver cómo nos sale un poco el tema de la pantalla para ver y empezamos la clase. Como sabemos, entramos al link o si gustan colocan menti.com y colocan el código que está en la parte superior, que es el 64537279. A ver si entramos y completamos un poco el mensaje, a ver con qué sentimiento, con qué emoción hemos venido el día de hoy al taller, a ver, lo escriben ahí, como para ir viendo. Si alguien no sabe usar el Menticom o por primera vez está entrando al tema de la herramienta, es súper sencillo. En la computadora o en el celular colocan menti.com y les van a pedir un código automático y colocan el código que les acabo de poner. Y es sencillo. Sale y le va a salir seguramente una pantallita, entonces automáticamente uno va llenando el mensajito. ¿Sí? Ahí estoy esperando que puedan unirse y podamos responder. Ok, ya empezamos. ¡Wow! Cansada. Ok, entiendo, es sábado, se entiende.
Ok, ¿qué más? A ver si empezamos a llenar un poco. Si alguno tiene problema de entrar al link como para poder llenar la encuesta, me avisa. Elizabeth está feliz. Ah, qué bueno. A ver, ¿qué más podemos leer? Coloquen en Menticom o básicamente entramos al link que les acabo de colgar ahí en el mensajito y ya colocan. Motivado y concentrado, muchas gracias. Ah, qué interesante. Casi neutra. Ah, interesante. Esperanzada, ok, cansada, emocionada, muy bien. A ver, ¿qué más tenemos? Entremos y llenemos un poco la primera emoción que tengamos el día de hoy. Súper bien, ok. Girasol, ¿qué tal? ¿Cómo Ah, ingreso? Ya ah, entré al link, al enlace, luego ¿qué hago? te debe aparecer la pantalla o si no, coloca en tu computadora menti.com, colocas ese link y automáticamente te va a salir un cuadradito que dice ingresa el código y colocas el código que yo les acabo de escribir. Y te va a aparecer la pregunta y como que un espacio en blanco y escribes y automáticamente tu respuesta sale en la pantalla. Ah, ya, gracias, muy amable. ¿Vale? Ok. No sé si los demás también tienen problemas. Ahí veo súper bien. Ok, tranquilo. Ok. Cuéntame, Sergio. Hola, creo que ahí Lian Sergio levantó la mano. No sé si le puedes abrir el micrófono. Porque quien maneja el tema de los micros y las cámaras es Lian. No, yo no tengo acceso para esto. Ok, veo más el tema de cansado. Ok, lo nuevo que leo es que, ok, el tema de cansancio es algo que está bastante demandado, me imagino por lo que es sábado, como dice Lian. Ah, ok, Lian, gracias. Ok, preocupado, ok, relajada, Silvia, muy bien, qué bueno. Es sábado también, ¿no? O sea, es como que ya llegó el fin de semana como para que uno también esté relajado, ok. Ah, qué raro, Sergio. No sé si probaste con el tema del page o si justo te pasó de repente con el link de acá, a ver si sale de frente. Le das clic un poco de repente al link, por ahí te sale para escribir automático. Ok. Listo, chicos. Entonces, al final, bueno, vamos a hacer la misma pregunta y a ver si siguen teniendo problemas de ingreso, me avisan. Agradecida, qué bonita emoción. Happy, ok. Con frío. Así el clima está un poco pesado el día de hoy, ¿no? Motivado, concentrado, ok. Lo que destaca es un poco el tema de cansancio, pero bueno. 17 días en operación minera, cansado y estresado, sin embargo, es parte de las responsabilidades. Ah, muy bien. Sí, este ritmo de trabajar en mina, 20 días fuera o cuando uno viene a descansar. Te debe parecer como que un casillero en blanco, María, o con el código. Ahí está, Aldar acaba de mandar el link y colocas el código y ya. Me siento con ganas de seguir el aprendizaje interesante, Sergio. Ok. Lo pueden ir llenando durante la clase, no hay problema. Y al final de la clase, si quieren, revisamos nuevamente el pantallazo y a ver qué es lo que nos sale. ¿Sí? Ok, chicos, entonces vamos a empezar el temario del día de hoy. A ver si me permiten un segundo. A ver, esto acá. Si pueden ver mi pantalla, ¿cierto? ¿Se ve claro o se ve cortito? Yo sí lo veo como que en pantalla completa, está bien, ¿no? Si lo pueden ver en pantalla. Ah, perfecto. Listo, chicos. Ok, entonces, bueno, hoy día es la tercera clase de la semana. Sabemos que el tema que estamos tocando son habilidades blandas, pero para que las personas que de repente es la segunda clase o la primera vez que vienen para acá,
básicamente lo que estamos desarrollando el día de hoy. La agenda que tenemos efectivamente tiene que ver con habilidades blandas. La primera clase tocamos todo lo que era inteligencia emocional. La segunda clase tocamos el tema de descubrimiento del flow, que fue un tema que les pareció mucho, me parece muy interesante. Y lo que vamos a ver el día de hoy es aprovechando tus fortalezas, ¿sí? Entonces, para un poco hacer de recordar y si podamos tener de repente los conceptos claros, la primera clase hablamos mucho del tema de inteligencia emocional y si nosotros hacemos un poco de research, pues vamos a encontrar bastantes definiciones, pero la definición que a mí me gusta manejar mucho es un poco lo del APA, que es un poco el diccionario que nosotros tenemos en psicología, donde nos dice que la inteligencia emocional es un tipo de inteligencia que implica la capacidad de procesar información emocional, es decir, que habla mucho del tema de las emociones. Y hay que utilizarlas ya sea en el raciocinio o en otras actividades también que son cognitivas, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Qué más tocamos el tema de inteligencia emocional? Sabemos que el tema de la clave son el tema de las emociones, ¿sí? Pero antes de entrar del tema de las emociones, sabemos que cuando hablamos de inteligencia emocional hay tres componentes que son importantes. Yo no sé si alguno recuerda de qué tres componentes estamos hablando. Si lo pueden escribir o alguien me lo puede decir, sobre todo la gente que estuvo en la primera clase. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de tres componentes que son importantes que hay que tenerlo en cuenta. Ok, Yaldar, uno de ellos es el tema de coeficiente intelectual, muy bien. Personalidad, perfecto. Y nos falta uno tercero. ¿Cuál es? La inteligencia emocional en sí, perfecto. Ese es básicamente, digamos, todo el componente psicológico que tiene la inteligencia emocional. Check para ustedes entonces. Perfecto. Cuando hablamos de las emociones, recordemos que a nivel conceptual también me gusta manejar mucho en el tema de emoción, que pensemos en las emociones como sentimientos que experimentas, ¿sí? Algo que de repente la gente también lo puede ver dentro del comportamiento, dentro de las reacciones emocionales que hemos estado tocando en la clase anterior, ¿sí? Y algo importante que también uno tiene que conocer cuando habla mucho de reacción emocional es que tenemos eventos que de alguna manera hace que uno tenga cierto pensamiento, cierta emoción para que pueda expresar alguna reacción emocional o un comportamiento, ¿sí? El ejemplo que ponemos acá, por ejemplo, es que tú puedas estar yendo de repente a la oficina y de pronto el bus que te está llevando tiene algún tipo de choque o algún tipo de accidente. Y eso va a implicar que de repente llegues un poco demorado a la oficina, al trabajo o a la cita que puedas tener. En ese momento uno siente y piensa cosas que va a hacer que reaccione de alguna manera, ¿sí? Acá la clave es muy importante, el tipo de pensamiento y el tipo de emoción que uno tiene, porque a veces la reacción puede ser algo agradable o puede ser algo desagradable, ¿sí? Eso mucho depende un poco de lo que hemos estado hablando en la clase anterior. Eso también es muy importante. Otro concepto que también trabajamos mucho, si ustedes se acordarán, es un poco de los estados flow, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Que hablamos un poco sobre este tema. Básicamente, cuando hablamos de estado flow, que me parece que es el tema que les ha gustado bastante, es cuando una persona está totalmente inmersa en una actividad, ¿sí? Son esas situaciones donde realmente se desconecta absolutamente de todo. Se olvida del tiempo, se olvida del ruido, se olvida de lo que está dentro, se olvida absolutamente de todo. Y esto nos puede pasar sea en el tema del deporte, sea en el tema de algo artístico, sea de repente en algún pasatiempo especial, sea que también nos puede pasar directamente en el trabajo. El desafío que teníamos la clase anterior era un poco descubrir en qué momentos uno se siente en estado flow, que recordemos un poco que eso es importante. A experiencia personal, pues yo les contaba un poco de, a mí me gusta mucho nadar, entonces recordemos que el estado flow, una de las características es, bueno, tiene que ser algo productivo, ojo, que te permita de alguna manera incrementar el rendimiento que tú puedas tener, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, como yo les decía, yo empecé nadando sin parar 10 minutos, luego 20 minutos, y ahora yo puedo nadar sin parar casi como 40 o 50 minutos. Y el próximo challenge que tengo es aprender a nadar estilo mariposa, ¿sí? Entonces, tipo de estados que te desconecta totalmente de todo y donde tú surjas de manera natural y a veces no es necesario ni pensar porque automáticamente fluye todo, tanto mente como cuerpo, son los estados que nosotros llamamos flow dentro de psicología, ¿sí? Y que te llena de energía, efectivamente.
Entonces, son los conceptos que estuvimos trabajando en las clases anteriores, ¿sí? Ahora, para complementar y un poco hacer de alguna manera el triaje, ¿cómo es que se dice esto? Pues vamos a hablar sobre este tema, que es el tema de aprovechando tus fortalezas, ¿sí? Pero antes de aprovechar algo, es importante que sepamos de qué estamos hablando, ¿cierto? Entonces, si yo les pregunto así de manera general, cuando yo digo fortaleza, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Si lo pueden escribir o de repente lo pueden decir con voz, ya que tienen el micro abierto. Algo en lo que eres muy bueno en hacer. Ok, Luz, muy bien. Algo en lo que eres muy bueno por hacer, perfecto. ¿Qué más? Nuestras habilidades. Nuestras habilidades, Sergio, ok. ¿Alguien más Son, cuando le dice, perdón? son virtudes, capacidades o competencias que uno puede hacer bien. Ok, muy bien, Freddy, gracias. ¿Alguien más? Si te digo cuál es fortaleza, ¿qué es lo primero que viene a la cabeza? A ver, pensemos un poco. Así de manera general, no es necesario encontrar la respuesta correcta. A nuestras características y virtudes positivas, ok. Fuerza, muy bien, Marta. Al lindo concepto. ¿Qué más? ¿Alguien más? Fortaleza, ¿qué es lo primero que viene a la cabeza? Ayuda mucho si escribimos lo primero que viene a la cabeza. Valores, ok. Silvia, muy bien. ¿Alguien más? Nuestras características y virtudes positivas, ok. Voluntad, Nadia, muy bien. Lo que nos describe personalmente. Lo que nos descubre, ok, lo que nos describe personalmente, perdón. Muchas gracias, Sergio. Lo que tengo para lograr los desafíos, ok, perfecto. María Angélica, muy bien. Ok, entonces, todos están bien encaminados. Básicamente tenemos claro básicamente lo que es una fortaleza. Pero para temas de clase, pues vamos a dar un concepto de alguna manera que a mí me parece interesante. Sí, es bastante sencillo, pero son tres componentes que son muy importantes cuando uno habla de fortalezas. ¿Sí? Uno de los componentes importantes que hay que tener en cuenta son los dones. Sí, son aquellos talentos que han venido naturalmente en ti. Lo que de repente de manera regular decimos con lo que uno nace, con lo bueno que uno nace. A eso nosotros llamamos dones. ¿Sí? Hay un segundo componente que digamos que puede estar en inglés, que es LOPS, que si lo trato de trasladar un poco de repente al español, tiene que ver mucho con lo que te apasiona hacer. ¿Sí? Algo que realmente tú disfrutas hacer, algo así como puede ser un estado flow, pero de repente en un nivel superior, ¿sí? Y un tercer componente es el tema de las habilidades. Es decir, como decían sus compañeros, aquellos conocimientos y capacidades que uno va adquiriendo durante el tiempo, ¿sí? Estos tres componentes son importantes cuando uno habla de fortalezas, pero ahora vamos a disgregar un poquito para poder entender. La clase de hoy trata mucho de fortalezas nuestras. Ojo, hay que ponernos un poco en ese contexto, ¿sí? Entonces, siguiendo un poquito en este mundo de descubrimiento, cuando nosotros hablamos de dones, que son básicamente como un regalo, si es que lo vemos así, son talentos que han venido con nosotros, que son parte de nuestra personalidad o parte de la naturaleza nuestra, ¿sí? Entonces, ahora ustedes me dirán, Girasol, pero yo no sé qué dones tengo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos mucho de descubrir fortaleza, implica mucho trabajo interno. Es decir, que tú te puedas dar una pausa de repente para escribir o para hablarlo, sea la mejor forma que de alguna manera te funcione. Es un poco lo que les sugiero en el taller del día de hoy, si están focalizados netamente a esto, pues tómense el tiempo un poquito de coger una hojita de papel en blanco o la misma computadora y empezar a responder este tipo de preguntas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de dones, por ejemplo, una pregunta que salta es, ¿qué te resulta fácil hacer? Entonces, si yo pregunto eso y uno se pone a pensar, por ejemplo, si me preguntan a mí, ¿qué me resulta fácil hacer? Uno es el tema de escuchar, por ejemplo, ¿sí? Si hablamos como segunda pregunta y recordamos un poco cuando uno es niño, ¿qué cosas te resultaba fácil hacer? Recordemos un poco para atrás cuando uno era un poco más chiquito, más infante, ¿qué era lo que le resultaba más fácil hacer? Por ejemplo, a mí de pequeña me gustaba, la facilidad que yo tenía era hacer alguna actividad de movimiento.
automáticamente, ¿sí? El tema de saltar, sobre todo el tema de soga, cosas así, para mí era bastante sencillo, ¿sí? Una tercera pregunta que es importante es, ¿cuáles son las áreas donde tú has recibido premios, has ganado de repente algún concurso o has podido recibir elogios de los demás? ¿Sí? Entonces, si nosotros recordamos un poquito, sea este año o de repente 2 años atrás o 3 años atrás, ¿alguna vez he recibido un premio y ha sido en qué? ¿Sí? Ya sea a nivel personal, a nivel profesional o algún deporte en especial. Por ejemplo, las áreas donde yo he recibido premios a nivel deporte, por ejemplo, quedé dentro de los 10 tableros de ajedrez en el concurso este caída de core, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si respondemos un poquito a ese tipo de preguntas, nos van a llevar un poco a ahondar los dones que nosotros tenemos. ¿Sí? Otra pregunta que también es importante es, ¿cuáles son aquellas áreas en las que otros, ya sea un amigo, de repente pareja o alguien cercana, familia, etcétera, han dicho, o sea, te han visto haciendo algo y han dicho, oye, ojalá yo pudiera hacer eso tan bien como lo haces tú? Sí, porque si nos ha pasado eso. Entonces, si uno empieza a tomarse un tiempo, que puede ser 5 minutos, 10 minutos, y empieza a responder estas preguntas, es importante que uno los escriba. Porque si uno solo lo piensa, pues a veces la memoria es ligera y se te va, ¿sí? Entonces, si vamos a entrar a este mundo de autodescubrimiento, un poco de las fortalezas que uno tiene, hay que tomarse el tiempo como para poder responder estas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a la pregunta 1, si me ponen un mensajito y qué es lo que podrían responder, qué te resulta fácil hacer, qué es lo primero que responderías. Al dar, organizar, ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Por micro o por mensajito? Escojamos cualquiera de las preguntas, por ejemplo, ¿qué te resulta más fácil hacer? Ok, actividades manuales, Nadia, ok. ¿Qué más? ¿Qué responderíamos a esa pregunta? Dibujar, Silvia, ok. Muy bien. Actuar y bailar. Actuar y bailar, ok, Sergio, muy bien. Hay muchos artistas por acá, creo. Ok, entonces lo que yo sugiero cuando más o menos vamos a empezar con el tema de fortalezas es que tomemos un tiempito. Si uno reflexiona 5 minutos releyendo un poco las respuestas que he puesto a estas preguntas y más o menos esa es la primera parte que tú ya tienes un poco de tu trabajo, ¿sí? Roxana, de niña bailar sin avergonzarme, ok. Actuar, declamar, narrar sin pánico escénico, editar, wow, editar videos, decorar afiches, infografías, muy bien. Cosas maravillosas, ok, Luis, planificar y liderar un equipo de trabajo, ok. Dibujar y cantar, Renato, ok, perfecto. Entonces, ese es el primer bloque de trabajo que nosotros tenemos, ¿sí? Planificar actividades, Luz, ok, perfecto. Veamos al segundo componente, el tema de los loves, que básicamente tiene que ver con eso que te apasiona hacer, con aquello que realmente te llena mucho de energía y realmente uno dice, qué apasionada me siento haciendo esto, ¿sí? Entonces, para esto también hay algunas preguntas introspectivas que uno se tiene que hacer para poder descubrir realmente qué es eso que te apasiona, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué parte de tu trabajo actual te gusta hacer más? Por ejemplo, yo amo el tema de desarrollo de talento, siento que es una pasión natural que yo tengo. Me gusta mucho eso, ¿sí? Porque realmente que cuando lo hago, realmente llega a un estado flow hasta 3 o 4 puntos, por decir así. O como nivel Dios, ¿cómo se diría en tema de Goku de repente? Otra pregunta que también es importante responder es, si el dinero no fuese un problema, ¿qué harías por una carrera? Esto normalmente es cuando uno de repente necesita estudiar o de repente está estudiando o la persona que, por ejemplo, yo que estudié la carrera de psicología, si me preguntan si retrocedo un poquito para atrás y volvería a elegir la misma carrera, pues sí, definitivamente sí, porque lo que me apasiona mucho también es el tema del comportamiento humano, ¿sí? Otro tema, otra pregunta que también ayuda mucho, depende un poco del estadio que estamos en el presente ahora, es si no tendría uno deudas o no tendría facturas por pagar, ¿qué tipo de trabajo te gustaría más hacer? ¿El que tienes ahora? ¿O de repente uno diferente? ¿O de repente empezarías uno tú? ¿Sí?
Uno tercero que es importante también es en qué tipo de actividades laborales te pierdes. Ojo, que se habla de pérdida en los estados flow que hemos estado hablando, ¿sí? En esas actividades que uno realmente disfruta mucho y se llena mucho de energía y realmente siente esa sensación gratificante, ¿sí? Otra pregunta que también puede ayudar a descubrir un poquito qué es lo que nos apasiona es cuáles son tus hobbies, qué es aquello que te divierte más, ¿sí? Por ejemplo, a mí es el tema de nadar, ¿sí? Entonces, podemos responder ese tipo de preguntas. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuáles son sus hobbies, ¿qué es lo que me pondría? No sé, Luz, Luis, Sergio. A ver, ¿qué nombres más tengo acá? Voy a repetir la pregunta, no la llegué a escuchar bien, disculpe. No te preguntes. La pregunta es, ¿cuáles son sus hobbies? Dígame uno. ¿Qué es lo que les divierte hacer hobby? Hobby hablamos de pasatiempo, ¿no? No sé si mi hobby es hacer poesía. Ah, recitar poesía, muy bien, Hilda. Ok. Escuchar música, bailar, cantar, ok. Salir en bicicleta, escuchar música, tocar percusión. Ah, interesante hablar. Actuar, bailar, escribir. Actuar, bailar, escribir, ok. Eso fluye mucho más rápido, ¿no? Escuchar música, ok. Eso fluye, ¿por qué? Porque el hobby o el pasatiempo normalmente es algo gratificante, ¿cierto? Por eso es que ahí veo que escriben bastante rápido. Jugar ajedrez, alguna vez es jugamos. Editar videos o crear personajes, ok. Leer mucho sobre fútbol, ok. Dibujar, cantar, ok. Escuchar música, aprender algo nuevo de esa carrera, ok. Muy bien. ¿Sí? Luego tenemos otra pregunta que también nos puede ayudar a descubrir mucho qué es lo que nos apasiona, que es cuáles son algunos de esos elementos que tú puedes rescatar de los pasatiempos que es aplicable en tu trabajo. Sí, esto sobre todo si nosotros estamos en el mundo corporativo, es decir, estamos laborando o estamos pensando de repente tener una compañía o de repente el tema de la universidad también, porque ahí también interactuamos mucho en el tema del instituto, pues también uno puede descubrir la pasión que tiene. Escuchar música, ir a escuchar música en vivo, ok. Entonces, este tipo de preguntas, al igual que el tema de los dones que lo tenemos en una hojita en blanco, para el tema de los blogs es exactamente lo mismo, que sería tu segundo blog. Es decir, las respuestas a este tipo de preguntas, ¿sí? Esa es, digamos, tu segunda tarea, porque es algo que uno se tiene que hacer, o sea, dentro de la experiencia que yo tengo, te tienes que tomar un tiempo para ti y de cierto tiempo responder alguna de estas preguntas, como para ir descubriendo una, dos o tres, o cuatro, o cinco pasiones que tú puedas tener, ¿sí? Pero si uno no hace este trabajo realmente de escribir y de tenerlo, y de tener este tiempo de reflexión, pues va a ser un poco difícil que podamos descubrir las fortalezas que uno realmente tiene, ¿sí? Ok. Entonces, más o menos nos vamos estructurando, ¿cierto? Ya tenemos la respuesta de nuestros dones, ahora tenemos la respuesta de nuestros loves, ¿sí? Algo que también les quiero colocar cuando nosotros hablamos de loves es básicamente lo que uno apasiona básicamente a uno, que puede ser el tema de hablar con la gente, por ejemplo. El tema de cocinar, que también es algo importante, o el tema de construir tu propia empresa, ¿sí? O como lo que ustedes colocan. El tema de repente, Luz, le apasiona mucho el tema de editar videos, ¿sí? O cosas que de repente uno puede ir describiendo dentro del cuestionario que estamos haciendo a la par, que espero que lo estén escribiendo, ¿sí? Porque al final es un trabajo para ustedes. Acá sí les quería compartir algo que a mí me apasiona mucho. Soy alguien que tiene mucho referente de personajes que de repente han calado mucho, sobre todo en el tema de business, ¿sí? Porque realmente han logrado algo disruptivo. Entonces les quería dejar yo algunos mensajes por el caso de Steve Jobs, que sabemos que es el fundador de Apple, de esta marca que es conocida mundialmente, y que el tema de innovación es un poco el ADN que la compañía tiene. Él nos dice, por ejemplo, que lo importante es no solamente seguir tu pasión, sino algo más grande que tú mismo, ¿sí? Son de alguna manera cierto mindset de pasión que nos ayuda mucho, que para mí me resulta muy, muy inspiracional, ¿sí? Otro segundo mensaje que yo les quiero mostrar es un poco lo que nos dice Michelangelo, de alguna forma, que todo el tema del arte, que es algo que también bastante interesante,
que me pareció bastante innovador que de alguna manera también lo podamos leer, ¿sí? Él nos dice que el mayor peligro para la mayoría de nosotros no es que nuestro objetivo sea demasiado alto, sino que, y no lo alcancemos, sino que sea demasiado bajo y lo alcancemos, ¿sí? Porque hay un componente mucho dentro de las fortalezas que yo no lo quise poner, que es un poco el tema de las metas, porque esto mucho depende, porque habilidad blanda, recordemos que lo estamos tocando tanto en un tema personal como en un tema organizacional, ¿sí? Si hablamos en un tema organizacional, el tema de las metas es crucial, ¿sí? Otro mensaje que me gusta mucho, que yo no sé si han escuchado hablar de Grandmama Moses, ¿alguien sabe quién es? Sin buscar en Google. ¿Han escuchado hablar quién es ella? Luz, no la conoces, ok. Luis tampoco, ok. ¿Alguien ha escuchado hablar de ella? No, ok. La primera vez, ok. ¿No? ¿Alguien ha escuchado hablar de ella? No. Yo le puse porque a mí me gusta mucho, sobre todo el tema del arte abstracto, es algo que me gusta mucho el tema de pintura. Soy bien fanática de Pollock, por ejemplo. La puse a ella, ¿por qué? Porque es una persona que descubrió la pasión que tenía por el arte, casi llegando a los 80 años, ¿sí? Y empezó a pintar y sus pinturas se hicieron muy famosas a nivel mundial y de alguna manera también bastante costosas. Entonces, lo coloco porque a veces la pasión que uno tiene no necesariamente lo descubre uno a temprana edad o a mediana edad, sino a veces en la etapa adulta. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que realmente nos apasiona uno lo puede descubrir en cualquier momento, ¿sí? Porque hay muchos componentes que de repente hace que la pasión o lo que realmente te gusta, a veces lo metes dentro de un cajoncito un poco esperando que pueda salir, ¿sí? Entonces, Grandmama Moses, que es una artista bastante conocida dentro del mundo del arte, ella dice que miro hacia atrás en mi vida como si fuera un buen día de trabajo. Se hizo y estoy satisfecho con ello. Quiere decir que todo lo que ella hizo durante toda su trayectoria, pues se siente muy satisfecha, muy apasionada por el tema del arte, ¿sí? Exactamente, para nuestras pasiones no existe edad, efectivamente, Sergio. Y bueno, les pongo acá, bueno, yo soy hincha de Ronaldo, como era algo que yo se los comentaba también, entonces el mensaje que él nos coloca es, no hay secreto para el éxito, el trabajo duro combinado con tema de pasión y apoyo es lo que te lleva a la cima, eso es lo que nos dice Ronaldo, ¿sí? Y a mí me gusta mucho porque él es un ejemplo mucho realmente de la pasión que él tiene por jugar el tema del fútbol, es algo que se transmite, lo trabaja y él de alguna manera sigue jugando a pesar dentro, de repente hay alguien que es experto en tema de fútbol, para la edad que tiene, él de alguna manera rompe esquemas, ¿sí? Porque normalmente para la edad que él tiene, pues ya de alguna manera están retirados del fútbol. O de repente están jugando en un equipo que de repente no es de tan trayectoria, ¿sí? Eso también es importante. Entonces, lo coloco a él porque en verdad lo miro mucho también. Hasta acá les coloqué un poquito el tema de los blogs de ciertos ejemplos porque hay que ver realmente que uno es apasionado por lo que hace, pero también hay que hacer un poquito de research de repente con ciertos referentes que uno pueda tener, como para realmente ver que el tema de la pasión sí efectivamente te lleva a vivir aquello que realmente tú deseas mucho, ¿sí? Entonces, de alguna manera los invito como para que puedan buscar algunos mensajes inspiracionales o leer sobre alguien que ustedes realmente admiran, ¿sí? Ok, ahora el tercer componente que estamos viendo dentro de fortalezas, como vimos, es el tema de los dones, ¿cierto? Segundo es el tema de los loves o realmente lo que nos apasiona. Y como tercer componente que es importante es el tema de las habilidades, aquellos conocimientos y capacidades que uno va adquiriendo durante todo el periodo de vida que de alguna manera tiene, ¿sí? Entonces, al igual de la forma que ya tenemos los dones en una hojita, tenemos de alguna manera los blogs en otra hojita, pues abramos una tercera hoja para empezar a escribir las habilidades, ¿sí? Para esto también hay algunas preguntas. Por ejemplo, ¿en qué te enfocaste en tu educación?
¿A qué carrera estuviste expuesto mientras crecías? Esto es un poco de repente retrocediendo para atrás, porque el tema del entorno tiene que ver mucho también con el descubrimiento de las fortalezas que tenemos, ¿sí? ¿Quiénes han sido tus mentores? Desde el tema de los papás, papá, mamá, hermano, familia, amigo, papá, novio, etcétera, ¿sí? O de repente en el mundo corporativo, los jefes que de repente uno ha admirado más, ¿sí? Otra pregunta que también es importante es qué cargos has ocupado en el pasado. Esto es un poco haciendo un review de experiencia laboral en caso lo podamos tener, ¿sí? O lo otro que también es importante responder es qué estudias o qué lees en tu tiempo libre, ¿sí? Ojo que estoy hablando de cosas productivas, ¿sí? Entonces, este tipo de preguntas nos van a ayudar a descubrir de repente qué tipo de habilidades tenemos. Entonces, para esto también es importante que reflexiones y empieces a escribir, porque recordemos que el tema de descubrir fortalezas es un trabajo propio, que uno se tiene que tomar el tiempo de hacerlo, ¿sí? Ok, entonces hasta acá ya tenemos nuestras 3 hojitas, al menos han respondido una pregunta de cada característica, o sea, sean honestos. A ver, respóndame como sí o al menos háganme un check, si es que lo han hecho. Actuación y declamación, ok. Veo bastantes check, ok. Están haciendo la tarea entonces. Muy bien. Porque recordemos el tiempo es de 1, ¿cierto? Perfecto. Listo. Muy bien. Entonces, estoy listo para los que me están haciendo la tarea. Entonces, ¿cómo? Ahora me dirán, Girasol, ok, por un lado están los dones, por un lado está ya descubrí lo que me apasiona hacer y por otro lado también ya descubrí las habilidades que tengo, pero ¿y ahora cómo engrano todo? ¿Cómo hago que realmente se convierta en una fortaleza? ¿Sí? Porque recordemos que las 3 cosas que describimos no es que funcionen de manera independiente. Entonces, la siguiente tarea que yo les dejo, sea que lo hagan en clase, que de repente sí es importante que lo hagan, es del listado de los dones que hicieron, del listado de lo que les apasiona hacer y del listado de las, ¿cómo es que se llama? De los skills o de las habilidades que tenemos, hagamos un comparativo y empecemos a correlacionar, ¿sí? Por ejemplo, un don que yo tengo, por ejemplo, es el tema de la escucha activa, ¿sí? Lo que me apasiona es el tema del desarrollo del talento. Automáticamente está conectado porque es súper clave cuando tú desarrollas talento en organización, tienes que tener escucha activa de todas maneras, ¿sí? ¿Y cuál es la habilidad que yo tengo? Literal, desarrollar talento. Entonces, si se dan cuenta, uno está relacionado con otro. Entonces, es la tarea que nosotros tenemos que hacer de las respuestas que hemos puesto de cada categoría, ¿sí? Entonces, para esto yo les sugiero que sí hagan el trabajo, o sea, tómense un poquito de tiempo, 5 minutos y digan, a ver, esto lo relaciono con esto lo relaciono con esto puede estar relacionado, etcétera. Porque al final estamos haciendo la revisión de uno mismo, ¿sí? Ojo que son de cosas reales. No es de algo que a mí me gustaría hacer, ojo, ¿sí? Sino de algo que realmente yo sé que tengo. Porque al final la tarea es nuestra, ¿sí? Si hacen esa relación, que por ahí yo les dejo un minuto a ver si llegan a encontrar uno. Y si me lo pueden colocar, alguien que me pueda colocar un ejemplo como el que yo les puse, sería ideal. Si no, tranquilos. Se pueden tomar el tiempo que gusten cuando de repente terminamos la clase, ¿sí? Porque yo sé que es un tema bastante personal, entonces compartirlo yo sé que cuesta a veces, ¿sí? Entonces, si alguien encontró alguna relación entre lo que respondió a las preguntas de cada categoría y lo puede colocar como un mensajito, sería ideal. Si no, tranquilos, no hay problema. A ver, les regalo un minuto. Ahorita acá es las 7:43, perdón, 6:43. A ver, yo pongo acá el reloj un minuto y a ver si alguien nos coloca la relación que pudo encontrar en las respuestas que coloca las preguntas. Ok. ¿Alguien puede escribir si encontró su relación de su don con, de alguna manera, con lo que le apasiona hacer y con el tema de la habilidad? ¿Alguna relación? Si no, tranquilos, no hay problema si es que todavía no tenemos la información. Hilda, creo que levantaste la mano, no sé si porque lo quieres decir o porque
ya pasó de repente la pregunta que quieres hacer. Me avisas, si no, creo que tienes el micro abierto, abiertamente puedes comentar. Ok. Entonces, les dejo como el tema de Hilda. A ver, cuéntame. En lo personal, siempre que he desarrollado alguna fortaleza, ha sido Ajá. motivada por el amor, ¿no? El Ajá. amor a lo que realmente quiero realizar, porque si no hay esta motivación principal que es el amor, lo demás es superficial y se va rápido. Interesante mensaje, Hilda. Muchísimas gracias por eso. Ok, ¿alguien más que pudo encontrar algún tipo de relación en las cosas que estuvo trabajando, en las preguntas que respondió? A ver, Luz Daniela, hablar y expresarme fácilmente, ok. Actuar, declamar, narrar y bailar, ok, check. Muy bien. Así, dime, Sergio, tú que estás levantando la mano. O creo que se levantó la mano solo. De- lo que he encontrado son la relación en tener empatía con los demás, entonces, o sea, Ok. saber en cuanto ponerme en su lugar de la persona. Ajá, ok. Sí, Perfecto. también en la actuación también al momento de descubrir, poder dar, o sea, de transmitir un mensaje a los niños, que ellos Ah, se sientan alegres, entusiasmados. ujú. Acá, perfecto. Listo, Sergio, muchas gracias por compartir. Ok, ¿alguien más? ¿No? Ok, entonces seguimos avanzando. Siéntanse con confianza de compartir tranquilos, chicos, porque la ventaja de ustedes es que de alguna manera tienen chance de poder expresarse, ¿sí? Como dijo Elian, la clase al final es de ustedes, ¿sí? Ahora, yo les hago una pregunta con este tema de trilogía antes de poder entrar realmente en el tema de fortalezas. Veamos un poquito este mensaje, ¿sí? Y respondamos la pregunta y seamos honestos. No pongo el menticón porque sé que no les está funcionando mucho a todos, pero en todo caso escribamos un poquito el mensaje. ¿Dónde te focalizas? ¿Fortalezas o debilidades? Vamos a tratar de hacer acá en el menticón a ver si llego a entrar acá. Vayan pensando un poco que ya les lanzo la respuesta. Un segundo. A ver si podemos hacer algo acá. ¿Dónde normalmente se focaliza? Vamos a ver qué es lo que nos dice por acá el tema del net. Ok, a ver, vamos a poner acá. Ok, y vamos a poner acá las dos cosas. Fortalezas o debilidades. Ok, chicos. A ver, les voy a presentar acá. Vamos a ver. Ok, entonces podemos entrar al Menticom y colocar el código y podemos responder la pregunta. A ver, ponemos menti.com y el código es 64537279. Ahí les coloqué. A ver si podemos entrar al Menti y podemos responder la pregunta.
¿Pueden entrar al link o no se puede entrar al link? Me avisan porque todavía no veo que alguien esté respondiendo. A ver, les pongo acá. No, no. Ok, check. A ver, respondamos un poco la pregunta. ¿Dónde uno normalmente se focaliza? ¿En las fortalezas o en las debilidades? Ok, y empezamos con una pregunta, con una respuesta. Ok, check, en las fortalezas. Ok. Ok. Ujú. Ah, este es el enlace. O colocan menti.com y colocamos el código. Es 64537279. Ok. Ok. Hasta ahorita como que el tema fortalezas va ganando. Ok. Ok. Ok, muy bien. El tema de fortalezas está ganando. Ok. A ver, vamos a dar 3 minutos más como para que sigan respondiendo. Y las fortalezas, ok. Ojo que la respuesta tiene que ser honesta, ¿no? La realidad, ojo, sea presente el día de hoy. Ok. Fortalezas, ok, muy bien. Ok, vamos a dar 1 minuto más para que a ver si sigan respondiendo. Cuando me animo mucho en algo, en participar en actividades, presento todas mis fortalezas, pero no estaba focalizando mucho en mis debilidades en cuestión de expresarme. Ok. Entonces entiendo que tu respuesta es debilidades. Ok. Ok. Fortalezas como que tiene una respuesta más. Fortalezas. Ok. Listo. Entonces, los que respondieron la encuesta, muchísimas gracias. La mayoría se enfoca en las fortalezas. Ok. O se focalizan. Interesante. Perfecto. Ahora, antes de seguir con el tema de la clase, sí me gustaría que hagamos un ejercicio, ¿sí? Como para más o menos continuar con el tema que estamos revisando y más o menos veamos un poquito el tema de qué se siente trabajar en fortaleza y qué se siente trabajar en debilidades o cuando uno se focaliza en eso. Hagamos algo sencillo. Yo no sé si tienen un lapicero cerca de ustedes, ¿sí? Hagamos el intento, si yo soy diestro, primero agarremos, bueno, con la mano derecha y escribamos nuestro nombre en una hoja de papel, ¿sí? Pero con la mano derecha. Si eres zurdo, escríbeme tu nombre con la mano izquierda, claro está, ¿no? ¿Sí? Entonces, si uno escribe, por ejemplo, yo que tengo acá una hojita y yo soy diestra, ¿sí? Entonces yo pongo acá mi nombre, ya soy, ¿sí? No sé si se ve. ¿Sí? ¿Hicieron el ejercicio? Ok. Ahora les pido que lo hagan con la otra mano, que en este caso yo no soy zurda, entonces lo voy a hacer con la mano izquierda, ¿sí? Escriban su nombre con la mano izquierda si son diestros y si son zurdos, escriban con la mano derecha su nombre. Su nombre esta vez completo, con apellido paterno y apellido materno, que es un poco lo que manejamos acá, ¿sí? Es que estoy haciendo el ejercicio con ustedes. A ver.
Ujú. Ajá. Qué pena que no puedan ver las cámaras, que no me puedan poner cámaras de todos. Porque ahí sería interesante visualizarles un poco la expresión, que es lo que me gusta ver mucho. ¿Sí? Yo puse acá mi nombre. Si yo comparo con la derecha y esto es con la izquierda. ¿Sí? ¿Por qué les hago este ejercicio? Porque básicamente cuando uno focaliza en temas de fortalezas, esto fluye automáticamente. ¿Sí? A diferencia que si tú te focalizas en las debilidades, es decir, en aquello que no necesariamente eres bueno, como el caso de que yo escriba con la mano izquierda, el resultado es otro, ¿sí? Pero más que el resultado en sí, lo que sí espero que puedan tener en cuenta cuando hagan este ejercicio son la sensación que uno tiene. Cuando uno escribe con la mano derecha, la sensación fluye y la sensación es de satisfacción, que cuando uno escribe con la mano izquierda como que sufre un poquito, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en lo que yo les voy a demostrar o mostrar de alguna manera en tema puntual. Y vamos a saber por qué les estoy haciendo este ejercicio. Normalmente la tendencia mucho depende del contexto, que por ahí alguno de sus compañeros nos regaló un poco la experiencia. O sea, me dice Girasol, yo normalmente focalizo en mis fortalezas, pero el día de hoy he estado pensando mucho en temas de mis debilidades, ¿sí? Eso es algo natural. Uno, y seamos totalmente honestos, uno normalmente no focaliza en sus fortalezas. A veces focalizamos más en el tema de habilidades. Eso dentro de psicología nosotros llamamos la ceguera mental, por decir así. Porque literalmente solamente ves las debilidades y opacas un poco el tema de las fortalezas. ¿Sí? ¿Qué es lo que de alguna manera se recomienda? Es que te tienes que focalizar en las fortalezas, en aquellas cosas que te resultan natural hacer. Esa sensación de que tú escribas con la mano derecha, a diferencia de lo que escribas con la mano izquierda, perdón, es algo que tienes que aprender a sentir, a descubrir y sobre todo a explotar, ¿sí? Cuando uno focaliza las fortalezas en aquellas cosas que estás disfrutando hacer, aquello con lo cual te sientes mucho más energizado, aquello que de repente haces de manera excelente, básicamente todo el cuerpo se llena de energía y llamamos, de repente empieza a llamarse mucho este tema del concepto de motivación o el tema de amor, como nos decía el tema de Isla, ¿sí? Cuando uno realmente se focaliza en fortaleza, es energía pura, ¿sí? Si nosotros pensamos en lo que realmente descubrimos como fortaleza, por ejemplo, el tema de desarrollar talento para mí me llena mucho de energía. O sea, si yo les cuento una experiencia, cuando, por ejemplo, tuve una charla de coach con una persona que de alguna manera le estaba ofreciendo un nuevo cargo porque lo estaba promocionando, porque es un chico que destaca mucho, ¿sí? Y hicimos todo el progreso durante todo el año que trabajó conmigo. Darle esa noticia, decir, oye, tienes este cargo, pero ahora vas a empezar a tener estas responsabilidades. Y hemos desarrollado el talento que tenías. Él es muy bueno en el tema de estructura o haciendo mucho manejo de información, es muy capo en eso. Tener esa charla y ver un poco la emoción de la persona hace que uno salga energizado. Yo salí muy bien de la reunión, con ganas de seguir haciendo más, que es lo que me gusta. ¿Sí? Pero también tenemos el otro tipo de experiencia, como por ejemplo, alguien me contaba y me decía, Girasol, yo me he dado cuenta que sí, efectivamente soy buena presentando algún tema puntual. Me dicen que de una charla y efectivamente lo hago. Y me va muy bien, voy en la sala, tengo la presentación, vocalizo bien, el público participa y todo lo que quieras, pero cuando salgo y termina la reunión, salgo agotada. Y yo digo, pero ¿por qué? No lo sé, pero no es algo que realmente me llene de energía. Lo que sí me llena de energía, me dice, es básicamente cuando yo voy a hacer el proceso de coaching con algunos coaches que yo tengo y me cuentan un poco el challenge que tienen
y empiezo a conversar con ellos la perspectiva que pueda darles como para poder alcanzar la meta que se están trazando. Salgo de esos tipos de reuniones como que energizada con ganas de que quiero que pase más. ¿Sí? Eso es lo que hay que diferenciar mucho entre lo que es fortaleza y rendimiento. Porque hay cosas que las debilidades científicamente es algo que de repente se ve, o si uno hace research, la debilidad que uno tiene es casi imposible que se convierta en una fortaleza. A lo máximo que tú puedas llevar en tema de debilidades es que lo lleves a una etapa de competencia o a un nivel de competencia, como el caso, por ejemplo, de mi compañera que me comentaba. Su fortaleza no es hablar en público, es algo que ella aprendió durante el colegio, en la universidad, etc. ¿Sí? Y adaptó su comportamiento y lo hace perfectamente. Tú le das check de 100, pero termina de hacer ese tipo de experiencia y no se siente energizada, se siente agotada. ¿Sí? Y es algo que sí nos pasa. Entonces, cuando uno hace este autodescubrimiento del tema de fortaleza en sí, una de las características de esa fortaleza que realmente uno tiene es que es energizante. Ojo, yo no estoy diciendo que dejes de lado tus debilidades y te focalices 100% en fortaleza. Sí, pero básicamente mi filosofía es sácale brillo a las fortalezas y haz que tu debilidad no sea un obstáculo para ese brillo, para lo que de alguna manera eres bueno haciendo. ¿Sí? Pero la mayor luz o tu mayor enfoque tiene que ser en lo que realmente eres bueno. Sea una cosa, dos cosas o tres cosas, pero focalízate en eso y sácale todo el provecho que puedas, porque es en lo que realmente eres bueno. Entonces lo tienes que explotar y lo tienes que hacer. Y las debilidades, dejarlos de alguna manera que estén ahí, que no sean un obstáculo para eso que eres realmente bueno. Porque si no, al final, si yo busco que la debilidad lo lleve a un nivel de fortaleza, va a ser bastante agotador y bastante estresante también. ¿Sí? Eso es punto número 1, que es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ustedes me dirán, Girasol, pero ¿cómo yo identifico mis fortalezas? O sea, ¿cómo sé realmente en lo que soy bueno? ¿Sí? Entonces, la respuesta acá es sencilla. Es como agarrar un espejo y te tienes que ver. Es decir, tienes que hacer una autoevaluación. Los ejercicios que acabamos de hacer, responder la pregunta de dones, las respuestas hacia estas preguntas de realmente qué es lo que te apasiona hacer o las respuestas al tipo de habilidades que tienes, es un ejercicio que lo tienes que hacer. Es la única forma, ¿sí? Pero también hay otras herramientas. Dentro del mundo de la psicología, dentro del mundo corporativo, cuando hablamos de fortalezas, normalmente hay 3 tipos de formas que uno hace cuando trata de identificar las fortalezas que tiene. Una son las encuestas o de repente los tests que normalmente nosotros llamamos o que de repente en algún momento hemos hecho. Si yo les pregunto, ¿alguna vez han hecho, no sé, un test de personalidad, algo en lo que realmente soy bueno, algún test de lo que es mi mayor motivación, en algo que realmente destaco, etcétera? Sí, pero ya es una estructura como para ayudarte a descubrir las fortalezas que tienes, ¿sí? Otra forma son los estados flow. Si yo tengo estado flow en algo, esa es la fortaleza que tengo. O lo otro son las preguntas, es decir, el ejercicio que acabamos de hacer, de responder las preguntas de las categorías que comporta, que de alguna manera comparte una fortaleza, también es una manera de ir descubriendo qué tipo de fortalezas tengo, ¿sí? Otra manera de descubrir las fortalezas que uno tiene es un concepto bastante interesante que se llama los espejos sociales. Básicamente, ¿a qué se refiere? A que tú le preguntes a un amigo, le preguntes a la persona que tiene más confianza, a alguien con quien interactúas mucho. En el trabajo, por ejemplo, eso me funciona mucho. A mi jefe le pregunto, oye, ¿en qué realmente soy buena? Como gerente de recursos humanos, por ejemplo, ¿qué es realmente lo bueno que tengo? Ah, Girasol, me gusta porque eres apasionada con el tema del desarrollo del talento. Check. ¿Sí? ¿Por qué? El tema del espejo social ayuda mucho a contrastar la perspectiva que tú tienes. Y acá sí hago un poco de pausa, ¿sí? Porque esto sí lo ato mucho con el tema de inteligencia emocional, lo ato mucho con el tema de los estados flow y lo ato mucho con el tema de fortaleza. Porque, por ejemplo, las preguntas que ustedes han respondido de dones, el tema de las pasiones que uno tiene y de las habilidades, hagan un contraste con la persona que tenga más confianza, con una persona que de repente, claro, es totalmente transparente con ustedes, no es esa persona que te va a responder como para que
sabe que, no sé, vas a reaccionar de una forma, no, sino alguien que realmente sea honesto. Las preguntas que tú has hecho, hácelas. O sea, si tú, para mí, por ejemplo, que se me hace sencillo hacer es el tema de escuchar, perfecto. Entonces, por ejemplo, le pregunto a mi amiga y le digo, oye, según lo que me conoces, ¿qué es lo que más fácil me has visto hacer? Ah, Girasol, mira, yo he visto que tú conectas fácil con la gente, por ejemplo. ¿Sí? O puedo agarrar la otra pregunta del tema de las pasiones. Oye, por ejemplo, con compañeras de la universidad o con compañeras del college, por ejemplo. Es decir, oye, ¿te acuerdas cuando estábamos en el colegio? ¿Realmente en qué era buena? Y te pueden decir. ¿Sí? Y finalmente también con el tema de habilidades. Oye, ¿te acuerdas qué otro premio gané cuando estábamos en el colegio, cuando estábamos en la universidad? Ah, sí, Girasol, mira, recuerda que ganaste esto o esto. ¿Sí? ¿Por qué ayuda mucho esto el tema de los espejos sociales? Porque te permite contrastar, te permite conocerte mucho mejor, porque recordemos que la fortaleza es algo que tú ves, pero es algo que también el resto tiene que sentir, o es algo que el resto también tiene que notar. Eso es punto número 2, es súper importante, ¿sí? En la psicología, al menos, y yo sí sugiero mucho, porque como naturaleza humana, nosotros normalmente nos alejamos de las personas que de alguna forma son bien confrontales con nosotros en cierto contexto. Por ejemplo, a mí me pasaba en tema de experiencia laboral, tenía una compañera que venía y me decía, ¿sabes qué, Girasol? Tal persona yo no lo puedo ver, porque es una persona que me encuentro y me para diciendo prácticamente que soy malísima en el trabajo. O sea, no es nada motivador hablar con él, porque siempre me está sacando que me he equivocado en esto, que me falta esto, que me falta lo otro. ¿Sí? Ojo, hay que diferenciar persona tóxica de persona que de alguna manera es tu espejo social. ¿Sí? Son dos conceptos diferentes. Yo hablo de esa persona que realmente es productiva, de alguien que vas a aprender, de alguien que de alguna manera, como coloquialmente se dice, alguien que te sume. ¿Sí? Entonces, cuando tienes ese tipo de personas por naturaleza, uno normalmente se aleja, porque a nadie le gusta escuchar que no es bueno en algo que uno realmente cree que es bueno. Entonces, la única forma de medir es que de alguna manera la gente también tiene que ver que eres realmente bueno en eso. Con algo puntual, Steve Jobs es bueno en innovación y lo hemos visto. El tema de los iPhone hasta ahora es básicamente el tema más disruptivo a nivel de innovación que se ha tenido, ¿sí? Entonces tiene que ser algo que realmente la gente vea. Eso es punto número 2, importante también a tenerlo en cuenta. Busquen sus espejos sociales, pero de alguna manera personas que sean productivas, ¿sí? Hay una herramienta que de repente dentro de psicología se conoce mucho, que de alguna forma de repente si tenemos acceso sería ideal, que habla mucho de esta psicología que es positiva, por decir así. Es una encuesta que se llama VIA, que básicamente son que te mide valores en acción. Esta encuesta de alguna manera tiene un enfoque que a mí me gusta mucho porque son fortalezas de talento y fortalezas de carácter. Para yo seguir, a ver, Marta, tú me preguntas, ¿y cómo identificas a las personas que te suman? A veces te tienen que dar energía. ¿Cómo identificas a alguien que te suma? Es esa persona que literalmente te hace sentir más energizada. Es como cuando tú enchufas el celular que está en rojo y automáticamente cambia en verde. Con uno mismo es exactamente lo mismo. Son esas personas que de alguna manera te dicen algo, de alguna manera te dan cierta perspectiva y ¡fum! De alguna manera te recargan de energía. Esa es una persona que de alguna manera te suma. Una persona que te agota, una persona que te desanima, una persona que realmente te desvía hacia algo que tú consideras improductivo, no es alguien que te suma. ¿Sí? Saca rápido. Perdón, que tengo una visita ahí inesperada. Exactamente. Es que el tema de la verdad, de alguna forma, es algo bastante complejo porque tienes que tener la suficiente confianza como para decirle, oye, realmente no eres bueno en eso. ¿Me entiendes? Porque hay que tener esa confianza.
Es un poco complejo, pero sí existen personas así. Normalmente puede ser entorno familiar, entorno amical o de repente entorno de pareja. ¿Va? Ok. Entonces, esta encuesta que yo les comento que se llama VIA, que de alguna manera se llama Valores en Acción, te focaliza las fortalezas en dos frentes. Fortalezas de talento y fortalezas de carácter. ¿Sí? ¿En qué te diferencia? Fortalezas de talento básicamente tienen que ver con rendimiento y son observables. Es decir, aquellas fortalezas que puede ser el corredor más rápido del mundo, el artista que de repente tiene mejor talento tocando el piano o la guitarra o algún otro instrumento, el mejor deportista, porque es algo que nosotros lo vemos y visualmente de alguna manera es observable. ¿Sí? Pero esta encuesta, que es un poco el enfoque que también hay que trabajar y que trabaja mucho este tema de la psicología positiva, son las fortalezas de carácter. Cuando hablamos de fortalezas de carácter, básicamente se basan en personalidad. Son menos observables porque de alguna manera están dentro de nosotros. ¿A qué se refiere esto? Básicamente es al coraje, se refiere a perspectiva, se refiere al knowledge o al tema de la sabiduría, se refiere al tema de bondad, se refiere al tema del liderazgo, se refiere mucho al tema de empatía, ¿sí? Es algo que sí está dentro de nosotros, pero no es algo tan observable, por decir así. Entonces, este tipo de encuestas te da un poco el enfoque de ese tipo, ¿sí? Y tiene una escala que tiene, de alguna manera, 6 dimensiones, ¿sí? Que te dice que esas son las fortalezas top que uno tiene, o las fortalezas de carácter. Unas que están basadas en sabiduría, unas que están basadas en coraje, unas que están basadas en humanidad, unas que están basadas en justicia, unas que están basadas en templanza, y te habla también de fortalezas de trascendencia, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cierto cuestionario que tienes que llenar y cierto interview también, como que vas encajando en las cajas y vas descubriendo un poco tus fortalezas de carácter, ¿sí? Ah, Silvia, sí. Hay que diferenciar las cosas también ahí. Entonces, las fortalezas de carácter es aquello que, como lo vimos, es algo innato, es algo que es parte de la personalidad, ¿sí? Entonces, acá lo podemos ver tanto a nivel personal como también dentro del mundo corporativo. Por ejemplo, el tema de la creatividad, el tema de la curiosidad. O sea, conocer a una, yo no sé si han tenido el gusto, pero por ejemplo, yo tengo el gusto y el placer de haber trabajado con personas que es muy curiosa, que es algo que también a mí me encanta, por ejemplo. ¿Sí? Aquella persona que realmente le encanta el tema de ir a descubrir información sobre algún tema en especial, es bastante contagioso y bastante energizante también, ¿sí? Luego tienes de repente aquellas personas que tienen que ver mucho con el tema de justicia, aquella persona que te detiene la perspectiva, aquella persona que de repente son bravos, entre comillas. Hago el concepto porque, por ejemplo, si nosotros recordamos un poco la época de pandemia que tuvimos, ahí se afloraron muchas fortalezas de carácter, porque el tema de enfrentar cierta situación, de poder, no sé, tener las agallas de salir, no me imagino un médico tener las agallas de salir y enfrentarse, por más bloqueado que podía estar, atender a una persona que tenía la enfermedad, por ejemplo. Hay que tener bastante bravío para poder hacer eso, ¿sí? Luego tienes el tema de la perseverancia, que son los casos de éxito que normalmente de repente conocemos. De repente una persona que empezó de un negocio pequeño, que ahora de repente son grandes empresarios, como el tema de WOM, por ejemplo. Los dueños de WOM empezaron teniendo una bodega en una esquina y ahora sabemos pues todo el corporativo que son, ¿sí? El tema de honestidad, el tema de inteligencia social, el tema de inteligencia emocional, todo eso tiene que ver con fortalezas de carácter, que es un poco básicamente la práctica de toda esta psicología positiva que se busca dentro del mercado laboral o dentro de alguna manera de experiencia personal que también uno tiene, ¿sí? Básicamente, en resumen, las fortalezas, de alguna forma, si bien es algo en lo que eres bueno, como nosotros le estábamos dando el concepto al principio, pero también es algo que te tiene que llenar de energía y tienes que tener motivación para hacerlo. Ojo, eso es súper importante. Esos 3 componentes de excelencia o el tema de hacerlo muy bien, el tema de energía y el tema de motivación son 3 componentes que hacen que realmente sea tu fortaleza.
¿sí? Porque si de repente solamente tiene la primera, quiere decir que de alguna manera estás haciendo rendimiento, como un poco la experiencia que tenía mi compañera que me contaba. Girasol, soy buena exponiendo, pero salgo agotada a las reuniones. Quiere decir que soy buena haciendo en eso, pero no necesariamente es mi fortaleza. Mi fortaleza es ser coach, porque cuando yo hablo con la gente y les doy mucho el tema del proceso del coaching, soy buena haciendo eso, me encanta porque me llena de energía y realmente lo quiero hacer todo el tiempo, porque me siento motivada para hacerlo. Esa es una fortaleza, que es un poco lo que hay que aprender a diferenciar, ¿sí? Bueno, acá ya es un poco información de corporativo, pero antes de ponerles eso, yo no sé si acá tienen alguna pregunta, alguna inquietud, yo no sé qué les ha parecido, si tenemos claro un poco el concepto de lo que es fortaleza con el tema de rendimiento, si de repente nos tomamos un poco el tiempo y empezamos a pensar y decimos realmente cuál es la fortaleza que yo tengo, y si tengo más de una, si realmente lo estoy explotando, lo estoy haciendo, es lo que realmente me dedico al día de hoy o no, o lo tengo guardado ahí en una cajita esperando que en algún momento salga. ¿No? ¿Sí? Si hay la segunda pregunta general, dime, Luz. Entendí todo y ahora que me encantó más cuando dijo que una fortaleza es algo que no te agota y si te agota, pues solamente es algo en lo que eres bueno hacer y a mí me pasó muchas veces. Ah, bueno, efectivamente. Hay que diferenciar fortaleza y rendimiento. Ojo que las dos cosas nos ayudan mucho a nivel personal y a nivel corporativo también. Pero lo que te va a llevar al éxito, por decir así, son las fortalezas. ¿Sí? O sea, focalizarte netamente o descubrir realmente en lo que eres bueno. Si capitalizas eso, pues tienes bastante avance puesto. Porque recordemos que es algo que te da energía, es algo que te motiva, o sea, es algo que lo vas a tener que hacer sí o sí, no es algo que vas a dejar de lado. ¿Sí? Ok, un poco para poder cerrar el concepto de este tema de las fortalezas en sí, les voy a mostrar un videíto que tiene subtítulos, así que hay que verlo. Está en inglés, pero está subtitulado, ¿sí? A ver, me avisan un poco acá. Voy a ver acá. Les presento y les hablo un poquito acerca de esto. A ver si me avisan si lo pueden ver. Sí, a ver, chicos. Les voy a pasar el link por si alguno tiene problemas de sonido. Ahí les puse el link en el mensaje por si se escucha medio raro de repente cuando se ve por acá. Research suggests that we all have 24 strengths. Psychologists call these character strengths. They're an important part of your personality and who you are. When you know your top strengths, you can apply them in your day-to-day life to enhance your enjoyment and satisfaction in the things you do. That feeling when you're in a role, in the flow, that tends to happen when you're using your top strengths. Playing to your strengths makes you more motivated, capable, and ready to face life's challenges. People who use their character strengths tend to be happier, more confident and resilient, have more energy, know how to deal with school stress, feel more connected to what they do, and are more likely to reach their goals. And to start playing to your strengths and building on them, first you have to know what they are. So ask yourself, what are my top strengths? Ok, no sé si el video les quedó claro un poco el concepto que estamos trabajando. Sí, o sea, básicamente a qué se refiere fortaleza. Ahí les dejé el link por si desean verlo, así que básicamente es reforzar el mensaje que ya hemos estado revisando, ¿sí? Recordemos que una fortaleza es algo en lo que eres bueno, es algo que te energiza o te brinda mucha energía y es algo que realmente te motiva. Tiene que tener esos tres componentes para realmente considerarlo una fortaleza en sí. ¿Sí?
Ok, yo que trabajo mucho en el tema del mundo corporativo y sé que dentro del público también hay gente que de repente está trabajando dentro de empresa o de alguna manera está buscando de repente algún emprendimiento, etcétera. María Julia, conoce lo mejor de nosotros, nos da seguridad, felicidad y ayuda a llegar a mejores puertos para tener energía y motivación para culminar. Exactamente. Y el otro componente pues son el tema de las metas, ¿no? Uno tiene que saber también hacia dónde se está dirigiendo. En el mundo corporativo, pues, según haciendo un poco de research, de alguna forma, según el último foro económico que tuvimos en tema de mundo, identificaron 10 fortalezas, llamemos así, que son claves dentro del mundo laboral, ¿sí? Uno es el pensamiento analítico, el pensamiento creativo es otro, el tema de resiliencia, flexibilidad y tema de agilidad también es muy importante, el tema de motivación, el tema de este tema de mindfulness, un tema de inteligencia emocional, llamemos así, también es importante, el tema de la curiosidad, esas ganas que uno también tiene de aprender, es importante. Como estamos dentro del mundo tech, pues el tema, todo lo que tiene que ver con tecnología también es importante. El tema de atención al detalle es otro tipo de fortaleza que de alguna manera también es muy valorado dentro del mundo laboral. El tema de la empatía y el tema de la escucha activa también. El tema de leadership, que tiene que ver mucho con liderazgo y la capacidad de influencia que tienes. Y también el tema de mucho de control emocional, que es algo que también se está trabajando mucho dentro del mundo corporativo. ¿Sí? A ver, Marta, respondiendo tu pregunta, ¿fortaleza será lo mismo que talento? ¿Son parecidos o no? ¿Me puede explicar un poco más? La fortaleza va más allá del talento, porque recordemos que el talento en sí, si tú no lo pones en práctica, al final se desvanece. Recordemos que talento es algo natural que uno tiene, ¿sí? Pero a ese talento le tienes que sumar algo que te energiza y algo que te motiva y algo que de alguna manera sea visible para ti. ¿Sí? Digamos que es un 2.0 a nivel talento, porque el talento en sí solo no avanza mucho, hay que ponerlo en práctica. Son complementarios, por decir así, Marta. Vale. Y yo les traigo algunos mensajes que de alguna manera siempre me gusta hacer mucho el tema de research, viendo un poquito algunas situaciones de personajes no solamente locales, sino también del mundo. Por ejemplo, ella es Jennifer Heeman, que es la dueña mucho de una compañía que se llama Brenda O'Reilly, que tiene que ver mucho con un software que acelera todo el tema de compras en línea. Ella, por ejemplo, narra un testimonio que el tema del COVID, de alguna manera el negocio tuvo que paralizar mucho y casi la empresa se va, casi la cierra. Pero ella nos deja un mensaje y nos dice, no desperdicies una crisis. Porque ¿qué fue lo que ella hizo? Todo lo que de alguna manera cuando una compañía para, porque como ella está en el negocio tech y automáticamente parar en tema de tecnología es casi imposible, pero el tema del COVID le permitió hacer eso. Entonces, para ella el tema del COVID lo tomó más como una pausa de poder hacer arreglos o hacer cierto foco en lo que no tenía tiempo, porque de alguna manera el negocio de tecnología es bastante fluyente o es súper rápido, no para. Y aprovechó mucho eso. Le costó trabajo, pero lo tuvo que hacer. Y al final, la compañía realzó, pues, y ahorita está bien cotizado en tema de bolsa. Pero esa experiencia, básicamente ella dice, no desperdicies una etapa de crisis, ¿sí? Eso también es importante. Otra experiencia que yo que soy amante de la música y me gusta mucho el tema de Spotify, donde uno tiene chance de poder escuchar música. Por ejemplo, el CEO de Spotify dice, focalízate, 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 focalízate. ¿Sí? Entonces, el éxito que ahorita tiene Spotify, por ejemplo, es que él diseñó una tecnología que si bien facilita el tema de acceso a música, pero trabajó mucho también en el tema de convencer a los músicos, a las compañías discográficas, de que el futuro no está en la propiedad, sino básicamente en la transmisión de las canciones, ¿sí? Digamos que es cierto mindset que también ayuda mucho, pero él se focalizó netamente en eso. Entonces, el mensaje que él te deja es eso, concéntrate realmente en lo que eres bueno y el éxito cae automáticamente, ¿sí?
Otro testimonio, si nosotros hemos leído un artículo, por ejemplo, de las 50 mujeres más influyentes en un Forbes en Perú del 2023, por ejemplo, resalta, yo no sé si han escuchado hablar de ella, no sé si saben de quién se trata. ¿Alguien sabe? ¿Alguien la ha visto? Le doy las preguntas del examen si alguien me pone en 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? No. Está en la lista de las 50 mujeres más poderosas de Perú. Ella es de Ucayali. ¿Alguien sabe cómo se llama? No. No, ok. Ella se llama Adelina Maldonado. ¿Sí? Ella está, si nosotros revisamos el listado de las 50 mujeres más poderosas según Forbes en Perú, pues ella encabeza la lista o está de alguna manera dentro de esto. Ah, sí, Lila, ya un poco tarde. Sí, es Adelina Maldonado, efectivamente. Ella es una artesana y es la gerenta de una compañía o de un emprendimiento que ella tiene que se llama Shipibo Collective Integra. ¿Que integra qué? Bueno, fuera que está dentro de las listas, lo que ella resalta mucho es el tema de la creatividad y la innovación en las mujeres del desarrollo, sobre todo con el tema de artesanía, ¿sí? Ella es artesana y es gerente de la compañía que se llama Shipibo Collective y básicamente trabaja mucho en conjunto con las artesanas Shipibo, que de alguna manera están dentro del Ronnie, que básicamente es una organización. Pero ella se focalizó en eso. Y sí, efectivamente es algo que le ha funcionado y le ha dado éxito en el mundo. Porque para que tú puedas estar en el listado de Forbes de Perú, pues quiere decir que estás haciendo realmente algo muy bueno. ¿Sí? Entonces, son ejemplos que de alguna manera sí existen y sí están en el mundo real. Parte de. Y de alguna manera el único patrón que tienen todas estas personas que de alguna manera realmente hacen lo que les apasiona es que se focalizan en lo que realmente son buenos o son buenas, ¿sí? Y lo podemos ver en ejemplos claros. Ojo, que no necesariamente necesitas el concepto de decir girasol, quiere decir que si descubro mi fortaleza automáticamente voy a ser alguien, la persona más millonaria del mundo, ¿sí? No necesariamente, pero de que capitalizas y te brinda dinero, pues efectivamente. Claro, hay algunas fortalezas que no necesariamente te reditúan económicamente, pero son cierta palanca como para que puedas tener éxito de otra manera también, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que también lo podamos tener y lo podamos conocer, porque al final las fortalezas es el autodescubrimiento de uno mismo. Es decir, ¿cuánto tiempo te dedicas tú a descubrir y a pensar en ti? ¿Cuánto tiempo te preguntas, oye, en qué realmente soy bueno? ¿Estoy haciendo realmente lo bueno? O sea, ¿realmente sí estoy explotando las fortalezas que tengo o todavía me falta descubrirlos? ¿Sí? Entonces son preguntas que uno tiene que responder. ¿Quién los va a responder? Solamente tú. Entonces son cuestionamientos de alguna forma de tema personal que uno continuamente se tiene que estar haciendo. ¿Sí? Ahora, tampoco pues me van a decir girasol, pero no todo el rato es tan bonito como tú dices. O sea, llega un momento en que también uno pasa por situaciones complejas que te puedan alejar un momento de las fortalezas que uno tiene. Sí, efectivamente. Pero también hay que tener herramientas como para poder afrontar eso. El tiempo nos queda chico, si no yo les comentaría algunos temas puntuales de eso, pero el mensaje puntual es eso. Descubre la fortaleza que tienes y si ya sabes cuál es, simplemente sácale brillo y sigue por esa línea. Porque si la fortaleza es algo que eres realmente bueno haciendo eso, es algo que te da energía y es algo que te motiva, es algo que no lo vas a dejar de hacer y es algo realmente de lo que eres bueno, ¿sí? Ojo que estoy hablando de cosas productivas, algo que sabes que te está haciendo avanzar, ¿sí? Hay un mensaje un poco para poder trabajar esto que a mí me gustó mucho escucharlo, que lo escuché por ahí, que alguien a mí me lo comentó y me dijo, girasol, si uno piensa mucho en el pasado, de alguna manera se deprime.
Si uno piensa mucho en el futuro, uno se pone muy ansioso, ¿sí? Entonces, a veces estamos tan metidos tanto para atrás como para lo que quiero, que te olvidas realmente tu presente. Entonces, ese también es un mensaje final, porque al final lo que tienes que focalizar es en las fortalezas, en un contexto de presente, con un equilibrio correcto entre lo que te pasó atrás y en lo que tú quieres para adelante. Pero tienes que ver las tres cosas. Yo soy el presente, atrás me enseña, futuro me enfoca hacia realmente qué es lo que quiero. ¿Sí? Bueno, chicos, creo que ya terminamos clase. Creo que terminé puntual como para que también puedan liberar, porque sabemos que es sábado, entonces uno también está exhausto y también de repente quiere salir a despejar ciertos temas de la semana. Entonces, pues ya los libero. Si no tienen ninguna otra pregunta, algún otro comentario o algo que de repente les gustaría saber, pues me encantará responder. Creo que no, ¿no? ¿Qué pasó, Luz Daniela? ¿Por qué me colocas así? Muchas gracias. Dime, Sergio. Excelente fin de semana también allá. Quería preguntar, al hacer todo esto de las fortalezas, debilidades, nosotros también podemos, o sea, determinar cuál sería nuestro trabajo ideal, en lo que, o sea, en lo que trabajaríamos nosotros, de Claro, acuerdo a si tú nuestras ya habilidades. descubres, exactamente, si tú ya descubres realmente lo que es bueno, pues ese es el trabajo ideal y tiene que nacer, sea que seas parte de una compañía o sea que empieces el emprendimiento. Si te focalizas realmente en eso, todo lo demás queda automáticamente. Claro, implica mucho esfuerzo, nos recordemos un poco y les dejo esto. Yo soy maravillas, o sea, en verdad lo admiro mucho, ¿sí? Un poco por la historia que tiene. Este es el ejemplo más claro. Claro, en el tema del deporte, él ha sido bastante esforzado, por decir así. Ojo, que no soy anti-Messi, tampoco soy anti-Benzema, que también los admiro un montón. Pero me gusta mucho el trabajo que él sigue haciendo hasta el momento, ¿sí? Entonces es eso. Pero si le preguntas a Ronaldo la edad que tiene, te va a decir, oye, yo empecé a trabajar desde mucho tiempo atrás y al final todo fue un proceso, ¿sí? Entonces es algo que también uno es importante que también considere, ¿no? Porque no es que descubrí mi fortaleza hoy día y mañana tengo mi trabajo ideal. No, 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 no funciona así, ojo. Todo es un proceso, ¿sí? Ok, Lian, me parece que tienen Kahoot, así que los dejo.